cosas no funcionan. Es igual en el hogar. En el hogar estamos juntos y unánimes. El Señor obra de una manera especial. Dice la palabra de Dios que cuando llegó ya Pentecostés, que era una fiesta judía, que significa 50 días después de la resurrección, verso 2, miren lo que ocurrió cuando estaban juntos. Y de repente, escuche, ese de repente es que no lo esperaban. Estaban orando, estaban esperando la promesa, ya tenían muchos días, de periodos 40 días allí, no encerrados. Estaban esperando la promesa de Dios, pero no sabían cuándo iba a llegar. Escuche, no sabían cuándo iba a llegar. Porque hay cosas que tú y yo esperamos, pero no sabemos cuándo llegan. Y a veces nos desesperamos. Pero ese de repente lo cambia todo, hermano. Dice la palabra que cuando de repente, o sea, sin aviso previo, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, pero vino del cielo de repente, no se esperaba. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, verso 3, y miren lo que ocurrió. Estaban esperando la promesa del Padre Celestial. Dice, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Ese de repente, hermano, ese de repente de Dios, y yo quisiera que ese de repente de Dios llegara a tu vida y llegara a tu familia, porque un de repente de Dios lo cambia todo. Ellos estaban 40 días, hermano, esperando la promesa del Padre, y en un de repente no sabían a qué horas. Así como tú y yo sabemos y queremos que algo llegue, pero no sabemos cuándo va a llegar. La cuestión es no desesperarnos. Ellos pudieron desesperarse y decir, bueno, Jesús nos dijo que fuéramos a Jerusalén, pero ya pasó mucho tiempo y no ha llegado lo que nos prometió. Bueno, pero ellos seguían orando, juntos, sin pleitos, sin divisiones, y de repente, hermano, llegó el Espíritu Santo y lo cambió todo. Fueron todos llenos de la presencia del Señor y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablar, hermano. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de ser los discípulos temerosos, ahora se convirtieron en hombres y mujeres activos, valientes para compartir el Evangelio de Jesucristo. Llegó de repente la presencia de Dios. Eso también puede pasar en tu vida, hermano, si tú permaneces firme en el Señor. Porque ayer leíamos en la Escritura, Jesús dijo, pero yo voy a estar con mis discípulos. Dice, el Padre y el Hijo van a estar con sus discípulos, con los que confíen en el Señor hasta el final. Los que permanezcan en Él. Y bueno, eso es como introducción para que se dé cuenta que un de repente es un actuar de Dios, así súbitamente, que no sabemos a qué hora llega, pero de que Dios no llega, Dios llega. Aleluya. Y ahora quiero que me acompañe en Hechos 16, y vamos a ver el versículo 22, un pasaje que todos conocemos y que hemos leído muchas veces. Dice, hablando de Pablo, escuche, el apóstol Pablo con su siervo Silas estaban predicando la palabra, y Pablo echó fuera un espíritu de adivinación de una muchacha, y sus amos se molestaron tanto que los llevaron a las autoridades, y dice la palabra que se agolpó el pueblo contra ellos, escuche, contra Pablo y Silas. Y los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarlos con varas. Escuchen, muy difícil para Pablo. Verso que sigue, dice la palabra, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Verso 24, el cual cuando recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró, les amarró los pies en el cepo. Cepo, una madera donde no se puede moverse. Pero a medianoche, escuche, a medianoche,
Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, y a veces en las dificultades es un buen momento para orar a Dios, hermano. Es un momento para cantar a Dios. Entonces, mire, estaban golpeados con vara, los golpearon, los amarraron, metieron en la cárcel. Pero mire, hermano, que un de repente que Dios lo cambia todo. Estaban allá amarrados, golpeados, desnudos, y dice que de repente, o sea, una intervención divina, de pronto, ese de repente vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese de repente de Dios, cuando ellos estaban en la cárcel, prisioneros, llegó un actuar de Dios en un instante, en un de repente, a la hora que Pablo y Silas no lo esperaban. Y yo les quiero decir, hermano, que muchas veces yo he experimentado ese de repente de Dios. De repente parece que la circunstancia está difícil y de repente veo la mano de Dios obrando. Alguien de repente lo ha experimentado así, hermano, de muchas maneras. Pues a Pablo se le cayeron las cadenas, se salió de la cárcel, hermano. Y así yo también te digo, si con algo sientes que estás prisionero, espera en Dios, alábale, adórale, que en un de repente de Dios las cosas van a cambiar, porque un de repente de Dios lo cambia todo. Pablo estaba prisionero y en un de repente, en la misma noche, salió libre. Así que yo te digo, si algo estás esperando, espera un de repente de Dios. No sé, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, no sé en qué cosa, pero espera un de repente de Dios. Estás buscando un compañero, una compañera de vida, espérate, porque un de repente de Dios te va a poner allí, hermano, una bendición. Espera en Dios. Quiero que vayamos a Génesis 41, versículo 14. Vamos a ver 14, 15 y 16. Génesis, tienes Biblia, primer libro de la Escritura, capítulo 41. En esta ocasión, José, uno de los hijos de Jacob, estaba... ¿Alguien conoce la historia de José, hermano? Que sus hermanos lo vendieron y primero lo echaron en un pozo y luego lo vendieron. Fue a dar a la casa de Potifar, donde su esposa quiso seducirlo. Él no se dejó seducir, la mujer lo acusó y al acusarlo de que él quería acercarse a ella íntimamente, su esposo se enojó y lo metió a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, escuche, hermano, pues no había forma de salir, aunque halló gracia ante Dios, y estaba en la cárcel, duró un buen tiempo, años en la cárcel ahí, ¿verdad? Y no miraba la forma de cómo iba a salir de la cárcel, porque así muchas veces en nuestras vidas hay ocasiones, situaciones en que no sabemos a qué hora vamos a salir. Quisiéramos salir de un problema, de una situación, pero no sabemos cuándo. Yo te digo esta noche, hermano, y ojalá que entendamos lo que Dios está hablando, que un de repente de Dios lo cambia todo. Mira qué ocurrió. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. Bueno, así no, en un de repente, la palabra apresuradamente es rápido, lo sacaron de ahí. Dice, de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. Verso 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Verso 16. Respondió José a Faraón y le dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José estaba en la cárcel, escuche, hermano, y en un de repente, el Señor puso en la mente del Faraón un sueño.
Porque habrá cosas, hermano, que tú no te imaginas cómo, pero Dios va a trabajar a tu favor. Y de hecho hoy te digo, y esa noche te digo, que en este momento ya Dios está trabajando y preparando las cosas para que te salga bien lo que estás esperando, hermano. No sé quién Dios va a usar, pero Dios quiere sorprendernos, hermano, por un actuar de Dios, una acción divina, repentina. Yo en muchas maneras, y puedo testificarlo 1000 veces, hermano, que Dios ha sido tan bueno, hermano, que de repente cuando aún en la economía no vemos la salida, de repente Dios trabaja con alguien, algún hermano, algún hombre por allá, una mujer, y de repente nos hablan: pastor, tenemos una bendición para usted. En un de repente así es Dios, hermano. Así que confía en Dios, porque Dios le puso sueños al faraón para que se propiciara la salida de la cárcel de José. Así que no te preocupes cómo. Espera un actuar divino de Dios en tu vida. Hay que decirlo a Dios esta noche. Ahora quiero que me acompañe a Hechos 22, versículo del 6 al 10. Hechos de los Apóstoles. Es el primer libro después de los Evangelios. Y pudiéramos hablar muchos de repentes de Dios, pero aquí hablamos de un hombre que es el apóstol Pablo. Quien ha leído la escritura dice en el capítulo 9 que Pablo iba siguiendo a la iglesia, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, no la quería. Iba a Damasco y dice que de repente, hermano, escucha, de repente una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, vino sobre él y escuchó una voz, pero fue un actuar divino en un momento inesperado, y la vida de Pablo cambió, hermano, de ser un perseguidor ahora a predicador de Cristo. Por eso un de repente, hermano, para tu vida la puede cambiar por completo. Yo lo creo, hermano, para mí. Yo lo creo para mí. Y aquí Pablo le está relatando, escuche, le está relatando al rey Agripa. Le dice: pero aconteció que yendo, él está dando su testimonio y dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como mediodía, que dice, de repente, o sea, sí, de repente, me rodeó mucha luz del cielo, verso 7, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Santo es Dios, hermano. Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Verso 9. Y los que estaban conmigo vieron la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Verso 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado para que hagas. Un de repente, hermano, un de repente le cambió la vida al apóstol Saulo. A Saulo, a quien hoy después se conoció como el apóstol Pablo. En un de repente, él era cruel, perseguidor de la iglesia, pero en un de repente se le apareció, hermano, el Señor Jesucristo. Le habló y ahora dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Pues ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que está preparado para ti. Lo que te quiero decir, hermano, es de que Saulo no tardó un mes, un año para que su vida cambiara y que fuera un predicador. No, hermano, su vida cambió en un de repente. Una manifestación de Dios, un actuar de Dios. Saulo no se lo esperaba. Y así hay muchas cosas en la vida, hermano, que Dios va a actuar en tu vida, en la mía y en la de todos aquellos en los cuales Dios ya tiene preparado un propósito para ti.
en un de repente, en un instante. Porque también cuando Cristo venga, bueno, cuando Cristo venga va a ser en un instante, en un de repente. Nadie conoce el día ni la hora, pero en un instante, en un de repente, Cristo viene por su iglesia y nos vamos con Él, hermano. En un de repente, un actuar divino. Así que José cambió su vida, Saulo cambió su vida. Y ahora quiero que me acompañe a Hechos 12. Hechos 12, versículo 6. Otro siervo del Señor que fue metido en la cárcel. Oiga, bueno, parece que los hijos de Dios, como que en lugar de que esperamos que les vaya bien, como que de repente las cosas se complican. Porque quiero que sepas, hermano, que los hijos de Dios, los que le sirven con integridad, los que le buscan con rectitud, van a ser muy atacados, hermano. Pero siempre Dios estará con nosotros. ¿Alguien lo puede creer, hermano? Otras veces los cristianos sufrimos, pero es por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro alejar de Dios. Y vienen las consecuencias y estamos sufriendo. Así que alguien puede sufrir por ser un firme y fiel seguidor de Cristo, y otra vez quizá por nuestra propia malas acciones. Pero Pedro estaba en la cárcel, hermano, y dice que Faraón, el gobernador de aquel tiempo esperaba sacarlo, escuche, al siguiente día para enjuiciarlo y también quizá matarlo. Así que Pedro estaba en la cárcel, tenía 16 soldados que lo cuidaban. Escuche, Pedro no tenía esperanza de cómo salvarse. No había. Herodes lo había mandado encarcelar. Así que no había forma de escaparse. Pero mira lo que ocurrió. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro estaba sujetado con 2 cadenas. Escuche, estaba amarrado con 2 cadenas. ¿Cómo se salvaba, hermano? Dice, entre 2 soldados, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Verso 7. ¿Qué dice? Ayúdame a leer. ¿Qué dice? De repente. Ese de repente, hermano, ese de repente es un movimiento de Dios. Y yo esta noche te digo, hermano, espera un de repente de Dios. No te rindas. No te rindas. Si estás en la cárcel, prisionero de algo o de alguien, espera un de repente de Dios. No dejes de confiar en el Señor. Y dice, de repente Pedro estaba dormido, pero Dios ya lo había planeado. Escuche, Dios ya lo había. No es que a Dios se le ocurra así. Dios lo planea todo. Y un de repente, Pedro está en la cárcel. De repente, una luz intensa. ¿Sabe de dónde vino esa luz? Vino de arriba. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Un de repente, hermano, un ángel de Dios descendió. Bueno, esos son los de repente de Dios, hermano. Y un de repente de Dios lo puede cambiar todo. Dice la palabra que Pedro estaba dormido, entonces el ángel lo golpeó en el costado, una aguantada por acá, hermano, un trancazo de un ángel. No sé qué tan duro peguen los ángeles, pero alguien quisiera experimentar, hermano. Si alguien de aquí va al gimnasio y está, imagínate un hombre de esos que está musculoso y un golpe en la, acaba las costillas, hermano. Ahora imagínate un ángel
Lo despertó, y a veces es necesario que un ángel nos despierte, hermano, porque a veces espiritualmente estamos dormidos. No escuchamos la voz de Dios, no la entendemos, pero se manifestó ahí la presencia de Dios en un de repente. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Aleluya, verso 8. Dice: después el ángel le dijo: vístete, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Bueno, un de repente de Dios lo sacó de la cárcel. Una intervención divina, así nomás, hermano, de repente. Prepárate, porque de repente Dios te va a sorprender, hermano. Prepárate. Si tú ves que no sé cómo las cadenas se caen, ¿cómo voy a arreglar? Mantente firme en el Señor. Conságrate para Dios. Sírvele. Búscale. Mantente firme. Y un de repente Dios te va a ayudar. Alguien de aquí lo puede creer, hermano. Bendito sea Dios. Marcos capítulo 4. Si me pueden poner, hermano, esa cita así en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 4:37. Si tiene Biblia puede buscarlo. Los discípulos van en la barca, y de repente se desató una tormenta feroz. No, escuche, de repente fue la tormenta. El cielo estaba estrellado, no había viento, y en un de repente vino algo difícil para ellos. Bien, así que era tan fuerte que las olas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Verso que sigue, 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. 29. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas. Escuche, Jesús reprendió al viento y le habló a las olas y les dijo: silencio, cálmense. ¿Quién es Jesús, hermano? Que de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Esa noche no era una noche fácil, una noche de miedo. La barca se estaba negando. De repente Jesús, hermano, reprendió al viento, le dijo: cálmate. Silencio, cálmate. Dice: de repente el viento se calmó. Y yo vine esta noche, hermano, a decirte: espera un de repente de Dios. Quizás estás buscando trabajo como joven, señorita, no encuentras. Un de repente de Dios te va a poner un buen trabajo. ¿No? Creo que nadie lo cree, hermano. Un de repente tu esposo va a sentir necesidad de venir a la iglesia, tu esposa. De repente. Pero mantente firme, hermano, sin fluctuar. Hoy sí, mañana también soy cristiano, el viernes también, el sábado también. Mantente firme en el Señor, porque el Señor prometió estar con nosotros, hermano. Dice: sobre aquellos que permanezcan firmes hasta el final de nuestra vida. Entonces Jesús calmó de repente, hermano, la tempestad. Y estamos llegando a la recta final de esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 13, 11 al 13.
Mire, habla de David, el rey David, antes de que fuera rey. David se encontraba en las montañas, en el cerro, en el campo, pastoreando sus ovejas. Él no se imaginaba nada de lo que iba a ocurrir. El Señor envió al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, y fue llamando del más grande al más pequeño, y ninguno de ellos era el aprobado por Dios. Entonces le dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Escuchen, David, un jovencito, a lo mejor en ese momento estaba arreando las ovejas, cuando de repente, escuche, hermano, el Señor lo manda a llamar. Y mira lo que dice: envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, le habló a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a su ciudad. En un instante, hermano, en un de repente, David, siendo un niño, un jovencito ignorado, nadie lo conocía, en un de repente dejó de ser un pastorcillo de ovejas para ser llamado y ser rey de Israel. En un de repente de Dios lo cambia todo. La Biblia habla acerca de un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros. De repente Jesús aparece por ahí, hermano, y ese hombre que estaba cautivo, en un de repente volvió a su cabal juicio, porque un de repente de Dios lo cambia todo. Y podemos mencionar cuántos hombres y mujeres leprosos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, que se encontraban sin esperanza en la vida, un de repente de Jesús les cambió todo de porvenir. Y vengo esta noche para decirte que un de repente de Dios está a punto de llegar a tu vida. Si tú lo puedes creer, si tú lo puedes creer, ¿cuántos lo pueden creer? En el Salmo 31:15, quiero decirte: no te desesperes. Si algo no está bien en tu vida, en tu salud, no te desesperes, porque el salmista dijo: en tu mano están mis tiempos. Escuche, en tus manos están mis tiempos. No sé a qué horas te aparezcas, pero sé que vendrás. No sé a qué horas venga el Señor un de repente y nos sorprenda. Ahora, los discípulos estaban esperando el Espíritu Santo, pero estaban en oración, en ayuno y en permanencia. ¿Quieren ver un de repente de Dios? Porque a veces queremos ver el de repente de Dios, pero no queremos el aposento alto, no queremos la oración, no queremos el compromiso, no queremos nada. Pero esta noche te digo: espera un de repente de Dios, mantente firme, no te muevas, porque un de repente Dios te va a sorprender. Yo lo creo, hermano. Lo creo para mí. Lo creo para mí. Así que dijo el salmista: en tu mano están mis tiempos. Y el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro, hermano. Él actúa en el momento preciso, en el momento adecuado para tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie esta noche, aquí en la casa del Señor. Ponte de pie esta noche, y yo no sé si alguien de los que están aquí, o quizá alguien está viendo la transmisión esta noche en vivo, y sientes que tu vida está en un momento muy mal, en un momento muy difícil. José estaba en la cárcel, Pedro estaba en la cárcel,
Pablo estaba en la cárcel con Silas, pero antes también de repente el Señor le cambió la vida a Saulo, como también te la puede cambiar a ti. Lo sacó el Señor de la cárcel. En un de repente el Señor le ordenó a las olas y al viento que se calmaran, y la vida de los discípulos cambió, hermano, de miedo a seguridad. Así que si algo en tu vida te estás esperando, dile al Señor: Señor, aquí estoy. ¿Quieres hablar con Dios un momento? Aquí o en tu casa, habla con Dios. Aquí en tu casa o donde estés viendo esta transmisión. Si en tu vida hay un momento muy difícil que estás atravesando, espera una intervención divina en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios lo puede hacer. Levanta tus manos delante de Él y ríndete a Él. Dile: Dios, aquí estoy. Perdóname si he sido rebelde a tus mandatos, a tu palabra, perdóname. Perdóname si he caminado conforme a mi parecer, siendo sabio en mi propia opinión. Dios, pero en este momento me encuentro necesitado de ti. En este momento me encuentro necesitado de una intervención tuya, Dios. Señor, así como se le apareció también Jesús a aquel hombre que estaba en aquel estanque de Siloé, Señor, por 38 años, paralítico, y de repente su vida cambió. Señor, así me encuentro yo también necesitado de ti. Señor, aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, y de repente un toque divino, se acercó al Señor y de él salió virtud y poder. En un momento cambió su vida. Aquellos leprosos que se encontraron con Jesús, en un instante su lepra fue quitada. Señor, aquí estamos esta noche, y quizá alguien está, Dios, a distancia, y quizá no está en el mejor momento de su vida, quizá está en el peor momento de su vida, pero hoy se está rindiendo a ti, Señor. Amigo, esta noche ríndete ante el Señor. Ríndete a Él. Dile: Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Perdóname si no he escuchado tu voz. Perdóname si acaso la he escuchado pero no la he atendido. Esta noche, Señor, entiendo tu palabra, y como aquellos hombres en un instante, en un de repente tuyo, su vida cambió para siempre. Dios, aquí estoy. Estoy necesitado de ti, de una intervención divina. Que en un de repente mi enfermedad se sane. Que en un instante, Señor, mi enfermedad se termine. Que en un instante, Señor, mi vida cambie. Que en un instante mi egoísmo se acabe. Que en un instante, Dios, mis celos, la amargura se acabe. Que en un instante, Dios, mi mala vida sea transformada por tu presencia. Que en un instante tu Santo Espíritu venga a mí y me transforme. Hoy me entrego a ti, Jesús. Jesús, estoy necesitado de una intervención tuya. Estoy necesitado de un de repente tuyo. No sé cuándo, no sé qué horas. Quizás sea en este momento. Señor, este de repente es para aquellos, Señor, que las cosas no están bien en su vida, en su matrimonio, en su casa, con sus hijos. Señor, así como en un de repente, Dios, sacó a Saulo y a Silas de la cárcel, así también, Dios, alguien pueda ser libre hoy. Así como Pedro, en un de repente un ángel vino, así también mis hermanos puedan experimentar en este momento, en este instante, tu presencia santa, Señor.
Dios, en este momento, quizá en ese instante sea un de repente tuyo, porque en un de repente sentimos necesidad de venir a tu casa. En un de repente, Dios, nos dimos cuenta que tú eres el único que puede cambiarnos. En un de repente, Señor, sentimos la necesidad de venir a ti. En un de repente, Dios, nuestra vida puede cambiar. En un de repente nuestro matrimonio se puede transformar. En un de repente, Dios, yo puedo cambiar por completo. En un de repente, Dios, puedo ser transformado para poder amar. En un momento de repente, hermano, hermana, tu esposo puede cambiar. En un de repente, hermano, tu esposa puede cambiar. En un de repente, viene la presencia de Dios sobre ti. Padre, yo no conozco la condición de mis hermanos, porque muy poca gente sabía que José estaba en la cárcel, pero usted lo sabía. Muy poca gente quizás sabía, Señor, que estaba prisionero Pedro, pero usted lo sabía. En un de repente, Señor, usted también sacó a Daniel del foso de los leones. En un de repente, su intervención divina apareció en aquel horno de fuego, sacándolos de ahí, Señor, a Sadrach, Mesach y Abednego. Un de repente tuyo lo cambia todo. Un de repente, Dios, esperamos en casa del alfarero. Un de repente, Señor, esperamos en esta iglesia. Un de repente esperamos en la ciudad. Un de repente, un mover tuyo, Señor, que esa ciudad despierte para ti. Esperamos un de repente tuyo en nuestro cuerpo. Esperamos un de repente tuyo, una intervención de sanidad. Aquí estamos, Señor, esperando un de repente tuyo. Hermano, puede ser hoy la noche, puede ser ahora que regreses a tu casa, puede ser que a medianoche, en la madrugada o al cantar el gallo, un de repente de Dios llegue a tu vida. Dile: Señor, yo lo necesito. Necesito una intervención tuya. Necesito, Dios, un instante, un momento de tu intervención divina en lo que estoy viviendo. Lo esperaré con paciencia, porque mis tiempos están en tus manos. Mis tiempos están en tus manos. Mi respuesta está en tus manos y le espero con paciencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien dice amén esta noche, hermano? Dígale a Dios: aquí estoy, Dios, soy yo.